Y y lo disfrutan bien tiempo, bien tiempo. Se nos hace muy poquito segundos aquí. En cambio, si tengo, ya tengo el 5 minutos. Entonces, el tema no quería ustedes y los demás que están aquí porque quieren buscar, no porque quieren. No, en todas nuestras cuestiones. Dicho esto, ¿Oye, va a proyectar algo o va a ser en el tiempo para aprenderla? Que se llama precisamente ¿Pero lo tiene en su memoria o en la plataforma? Sí. Ya nosotros lo podemos descargar, ¿verdad? Para que entre con mi usuario y contraseña, mejor. Sí. Y una sugerencia. Bien. Decimos entonces, muchachos, pues dicho esto, bienvenidos, no invitados, si ustedes lo bien. Digo bien, bienvenido. El nombre por el nuestra materia que se llama cómo joder. Fundamentos de la retórica. Ok, perfecto. Material del mes de enero, ¿verdad? Sí, por favor. Bien. Entonces comentábamos la clase pasada algunos puntos como introducción. Entre ellos los contrarios, saber cuál es el programa, cuál es nuestro trabajo, nuestra evaluación y un pequeño panorama de lo que se hace en el curso. Así, de esta manera, por favor, antes a ver si encuentras otra que se llama argumentación. Argumentación, otra materia que muy cuidado. Ah, ¿en la plataforma? Ok. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros estudiar argumentación? Si yo solo quiero ser abogado, yo quiero ser conocedor del derecho, quiero conocer las leyes, interpretarlas, explicarlas y aplicarlas en el desarrollo del político. Yo que tengo que ver con la retórica, con la explicación. ¿Y qué dijimos? Pues simplemente porque ahorita los cursos, bueno, no sistema acusatorio penal, más que nada, ya todos los cursos ahorita están orales. No lo tiene en plataforma. Sí. Ahí en la semana 2, ahí está más o menos. Sí, pero hay uno que dice que se llama argumentación, pero no está. Ah, ok. Dice que- Muchas gracias. Decimos porque precisamente la última reforma del sistema jurídico federal a nivel procesal aplica todo lo que es los juicios orales. Y hay juicios orales en el Tribunal Campeonato a partir del 2008. Pero desde antes ya existía el juicio oral, pues están dos, uno que se llama argumentación e interpretación jurídica y el otro dice argumentación jurídica. Hay argumentación e interpretación. Gracias. Exactamente. ¿Sí? Ok, bien, entonces si lo ampliamos para que sea mejor, con la computadora que le digo yo. Exactamente. Bien, bueno, decimos entonces, ¿por qué razón primero? Porque las reformas a nuestro sistema jurídico procesal han cambiado de un procedimiento mixto a un procedimiento que se presume 100% oral. Entonces, para poder precisamente manejar lo que es el ejercicio profesional, ya sea como litigante, ya sea como tercer participante, testigo, perito, como abogado patrón, ¿no? Abogado patrón, no, si saben alguna de las partes en un proceso, en un juicio, pues vamos a requerir de la comunicación oral mediante el lenguaje verbal. Y si me apuran un poquito, y ahí viene un material al respecto,
el lenguaje también no verbal que implica el corporal y el gestual, y que es estudiado por una materia que se llama kinesia. Entonces, a veces esas actividades que tenemos que desempeñar como abogados, se hace impostergable que tengamos, aparte del conocimiento jurídico del área que usted prefiera, si penal, civil, agrario, moral, fiscal, internacional, etcétera, que tengamos la habilidad, adquiramos la habilidad, desarrollemos la habilidad de saber comunicarnos con Puede ser la parte con de... corrección gramatical. Y si me acuerdan un poquito más, hasta profesional. Hay de los técnicos en nuestra carrera ¿no? que debemos de emplear al ejercer la profesión. Posiblemente ustedes habrán escuchado por un medio que hoy se utiliza en una comparecencia en una audiencia para iniciar un alegato, una exposición, con su venia su señoría. Y al terminar es cuando suspendía. Esa pregunta es impertinente. Para los neófitos del derecho, como caramba, sí que es venia. No es venía, no es venía, ese es verbo, venir. No, venia. Es un trato de dignidad y reconocimiento al juez como autoridad. Con su venia, su señoría, con su permiso, su señoría. Eso quiere decir con su venia. Con su venia es permiso, autorización. Con su autorización, señor juez. Con su autorización, su señoría. ¿Sí? Efectivamente, mostrarle respeto, mostrarle un trato de reconocimiento y calidad de autoridad. Pero me imagino que sería superioridad, ¿no? Obviamente, si estamos hablando del procesal, acuérdese que siendo el procesal cualquiera de estos, que es una rama del derecho público interno, va precisamente a regular las relaciones entre los particulares y los órganos del Estado, en un plano de subordinación, justicia de superior a de gobernante a gobernante. ¿Ok? Entonces, por eso es el trato que se le da. Repito, para efectos de nuestra materia de cierto, es necesario que nosotros tengamos también el manejo y la habilidad de expresarnos correctamente tanto gramatical como profesionalmente. Para mí, decíamos, para nosotros sería perdonable que digamos, es que la víctima presenta un chichón en la frente. No somos peritos en medicina, pero si habla un médico, dice, presenta un hematoma, ¿sí?, en la parte frontal craneal, con posibles infiltraciones a nivel cerebral o neurológico. Ahí dices, pues, si es médico, ¿no? Sabemos, igual nosotros como abogados, ¿sí?, a nivel sustantivo, a nivel de términos que somos nosotros. Indubio pro reo, aplicando el principio indubio pro reo, me permito solicitar en este momento a su señoría tenga bien considerada la reforma que en el año de 2008 se hizo a nuestra Constitución en el artículo tal, y que dice esto, y que de acuerdo con la situación local es aplicable para el cliente en su beneficio. Y nos haya hablado decir, oye, no sean grosero, porque insulta tal vez porque le discriminó yo problema. Perdón, si eres ignorante del derecho, que la indubio pro es un principio jurídico. Ante la duda, el juez estará hacia lo más favorable a la defensa. Eso es indubio problema. Ante la duda, O ninguna duda, el juez deberá estar hacia lo más favorable al reo. Si no está seguro el juez, no está convencido de que hay participación y por lo tanto culpabilidad del reo, debe deliberar. existe la Con presunción. base en la presunción de inocencia. Se combinan los dos. Y entonces, nosotros como abogados vamos a hacer uso de esa terminología, esos tecnicismos. ¿Sí? ¿Ok?
No bis idem. ¿Alguien ha oído hablar de él? ¿Qué significa? Es un término en latín, significa no bis idem. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo argumento. Sí. Artículo constitucional que lo contempla y que lo acepta. Es el 12. ¿No es el 12? El 12, seguro. Checa. Porque acuérdate lo que dijimos, yo no les voy a dar la respuesta simple. Los voy a guiar para que lleguen al conocimiento. Bueno, después de toda esa situación, ahora vamos a iniciar. Precisamente para poder manejar nuestra materia de fundamentos de electrónica y argumentación. Quiero hacerles una observación. Artículo 23. Lo 23. Bien. Era al revés. Nosotros, en el ejercicio profesional, debemos manejar precisamente un concepto que se llama argumento. O, si es en forma plural, con argumentos correlacionados, sería argumentación. Pero entonces tenemos que cambiar y desde ahorita aclarar. Argumento es en singular y argumentación es en plural. Argumento, cuando hablamos de argumento, cuando solo damos una razón o justificación de un punto de vista que nosotros manejamos cotidiano dentro de la argumentación jurídica, tesis o punto de vista. Entonces, el argumento es lo que va a justificar, va a fundamental lo que nosotros decimos o opinamos en un debate. ¿Ok? Esto sería como el ¿no? Cuando hacemos el uso de varias razones, decimos que realizamos una meditación. Y te escucho, perdón. Decía que esto más que nada era me olvidó lo que digo. Era el sustento, ¿no? De lo que, precisamente de lo que va a defender. Exactamente. Si tú dices, mi cliente es inocente, esa es tu posición, esa es tu tesis, tu punto de vista. Ahora, tienes que argumentar, tienes que hacer una argumentación, la exposición de varias razones que justifiquen por qué es inocente. O si eres asesor de víctima, tú vas a decir que es culpable. Igual tienes que argumentar. Tienes que hacer argumentación con varias razones, pero no por lo que piensas, por lo que crees, por lo que te imaginas, sino por lo que has probado con los medios procesales correspondientes, declaración de testigos, documentales, periciales, videos, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, con base en ello, vas a argumentar la respuesta. ¿Para qué? Para lograr convencerlo y persuadirlo, decíamos ayer. Y para ello, obviamente, esa argumentación es, aparte de una actividad mental, es una ciencia. Y entonces, en este caso, hablaríamos de la teoría de la argumentación. Y es lo que nosotros en este curso vamos a manejar de una manera. Pero para entender esta teoría, debo de manifestarles que requerimos de otras disciplinas, de otros conocimientos, que van a estar relacionados con la teoría de la argumentación y que son indispensables. Como es, obviamente, en una argumentación oral, el manejo sobre el poder idioma, el lenguaje. Y para ello, hay que estudiar Lingüística. Como ciencia. ¿Ok? Entonces, si no sabes manejar tu idioma, no vas a poder hacer una implicación de tal. Pero también, para lograr todo eso, hay que tener en cuenta que toda expresión empieza por ser una idea. Y debe ser una idea bien estructurada, perfectamente diseñada,
militarmente primero, y entonces tendremos que hacer la utilización de otra ciencia auxiliar a la argumentación, que es precisamente una rama de la filosofía que se llama lógica jurídica, dentro de lo que es la filosofía jurídica. La lógica jurídica, en sus dos modalidades, formal y material. ¿Qué? Uno te va a enseñar cómo se crean las formas del pensamiento para estructurar ideas, juicios, razonamientos, sin que se formas del pensamiento para llegar al conocimiento. Y la otra me va a decir cómo debo de estructurar esos, aparte de cómo saber cómo estructurar esos conceptos de juicios y razonamiento, que tengan validez, que sean válidos, que no sea una falacia, que no sea una mentira, por muy bien estructurada que sea. Es como el ejemplo de un error muy común, una falacia. Fíjense bien, en un razonamiento, de acuerdo con la lógica formal, nos pide el silogismo, la producción del silogismo, que bajo la fórmula, si A es B y B es C, A será C. Lo que nos lleva a principio de compresión. Y si nosotros hacemos un razonamiento con esta estructura, la lógica formal debe ser perfecto, está muy bien. Pero no tiene la lógica materialista. Vamos a ver si lo que dijiste como premisa mayor, premisa menor, son válidos, son ciertos, porque si no, aunque bueno, tengas tus tres elementos, premisa mayor, premisa menor y conclusión, no van a servir porque van a ser precisamente faltos de veracidad. Entonces, esas dos áreas de la lógica, ustedes y su servidor como estudiantes y como profesionistas vamos a tener que estructurar con lógica formal y lógica material nuestros conceptos, nuestros juicios y nuestros razonamientos, con lo cual vamos a construir un discurso para expresar nuestra tesis ante la autoridad correspondiente. Este es el número de laboral, no comparecencia, repito, procedimientos actualmente. Entonces, yo tengo que hablar con un lenguaje correcto, con ideas bien estructuradas, pero aparte de ello, debo saber expresarme en público con seguridad, con plenitud de convicción. Y entonces voy a necesitar a la retórica, el conocimiento de la retórica, y también con ello la dialéctica. Es obvio que con esto ya tendríamos tal vez un gran avance para empezar a hablar. Pero obvio, también hay que conocer el tema, ¿no? Y entonces, hoy el abogado o el aspirante abogado debemos ser conocedores o hábiles manejadores de derecho. Porque si no vas a saber hablar muy bien, pero vas a decir puras tonterías, muy bien, pero tonterías. Entonces debe ser un estudioso del derecho, un perito del derecho. Los romanos a esos estudiosos peritos del derecho, ¿cómo les llamamos? ¿Te acuerdas? Jurisconsultos o jurisperitos también, ¿sí? O jurisprudentes. Entonces, con estos conocimientos, nosotros vamos a poder estar en posibilidad de llevar a cabo una adquisición de una buena administración, pero no nada más debemos ser buenos argumentadores, sino eficaces argumentadores, porque al fin y al cabo, la retórica y la oratoria que me van a permitir diseñar discursos, en este caso discurso jurídico, para expresarme ante la autoridad de una audiencia, también me va a exigir que sepamos precisamente fundamental, y si somos autoridad,
fundamentar y motivar nuestras decisiones, nuestras resoluciones, nuestras tesis. No basta con que una autoridad sepa crear, conocer, sino debe fundamentar, debe motivar y todo este. A nadie podrá afectarse en sus derechos, personas, personas, papeles y documentos, sin resolución de autoridad que por escrito funde y motive la razón de su decisión. Palabras más, palabras menos. El compañero y la compañera me dirigirá una voz más clara que el control de la Gracias. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la carga legal. Hasta ahí. Que funde y motive. El fundamento es una exigencia que para la autoridad que resuelva o dicte una resolución, citando e interpretando y aplicando adecuadamente el fundamento legal, perdón por la redundancia o la redundancia de mi parte, o sea, citar los artículos, las leyes, las fuentes de derecho que le dan la posibilidad de poder resolver de esa manera. Después dice, motivar. ¿Qué es motivar? Exponer la razón por las cuales está decidiendo de esa manera. Una parte de la ley, sino con base en hechos probados, y entonces ahí encuentra tu motivación. Pero debe expresarlo a través de un discurso también cuando emite y después explica e individualiza una sentencia, por ejemplo. Le tiene que explicar a la gente por qué falló en un sentido condenatorio o absolutorio o declarativo, no es porque algo se le ocurrió, no. Tiene que explicar que motivar de acuerdo con el periodista, a ver, lo que nos dice o lo que le exige, a uno le exige la ley. Nosotros como abogados no tenemos precisamente este sentido inicial. Bueno, al particular del cliente no se le exige que funde y motive sus peticiones a la actual autoridad. Inclusive los abogados no tienen una exigencia para formalizar el de la autoridad. Pero si nos decimos que somos que, obvio, debemos de demostrarlo o mostrar el manejo de nuestras leyes, de nuestras fuentes de derecho. ¿Okay? Entonces, dicen precisamente, hablando de principios, hay un principio jurídico en cuanto a las partes que dice, dami facto el abortivius. Si me han oído mencionar, dame facto el abortivius. Traducido quiere decir, dame el hecho que yo te daré el derecho. Sí. O sea, dime qué pasó y yo te digo si tiene razón conforme la ley o no. Dame facto el abortivius. Dame el hecho y yo te daré el derecho. Para las partes, eso aplica perfectamente. Y para el abogado no es una exigencia citar fundamental, pero si te dice perito, mantenerla sino fundamenta. Entonces ahí es donde nosotros, aparte del conocimiento del derecho, tenemos que tener esta situación. En resumen, eso podemos comenzar con la parte de muy correcto. Obviamente también es importante destacar entonces ¿qué es la lingüística? Bueno, en primeras participaciones y intervenciones, ¿quién te dice que es la lingüística? Pues la lingüística trata o más bien. Porque yo no entendí que es el modo o la forma correcta de poder hablar ante Un auditorio. Punto. O sea, es el manejo correcto de un sistema de comunicación estructurado como es el lenguaje o el idioma o el dialecto correspondiente. Pero podemos especificarlo, ¿no? Porque si hablamos que es la manera correcta de hablar, solamente así como muy global,
pues quizá estamos siendo muy vagos, ¿no? Porque la manera correcta de hablar en un tribunal no va a ser la misma manera correcta de hablar que, no sé, hablando médicamente en un hospital o hablando de manera coloquial con amigos. Claro. Entonces sí lo tenemos Pero la que... lingüística, como ciencia, perdón, se refiere a la manera correcta de hablar, gramaticalmente, de acuerdo con la semántica del idioma que se manejando. Sí, pero después de ello viene la lógica, que es otro que vamos a repasar si quieren. Entonces, la forma correcta debe ser desde el punto de vista gramatical del idioma según su semántica, y aparte de ello, ya hay una forma más especializada con los términos técnicos y científicos propios de cada conocimiento. Y hablaríamos de un conocimiento, de un lenguaje técnico, científico, en un momento dado, propio de lo que llaman comúnmente tecnicismo de cada materia. Y ahí es donde usted tiene toda la razón. No es lo mismo hablar completamente como médico, como abogado, o como ingeniero, o como arquitecto, o como la profesión. Sí. ¿Ok? En ese sentido está. Por lo tanto, al decir la lingüística estudia la estructura y funcionamiento de los lenguajes como medios de comunicación estructurados, gramaticales, semánticamente, se nos está pidiendo que cuando vimos para saber hablar hay que conocer nuestro idioma, pero ya, de acuerdo con sus reglas gramaticales y semánticas, su origen, ¿sí? Y no emplear, en este caso, nos prohíbe el lenguaje coloquial para efectos de nuestra materia. Por eso, el lenguaje coloquial, como decíamos ayer, cuántas veces he escuchado a algunos jóvenes de la actual generación que se expresan y se entienden, pero ellos nada más, porque hablan tan coloquialmente que nadie se entera qué dicen, ¿no? ¿Cómo se saben? Decían algunos jóvenes actualmente. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Quién, güey? Se están comunicando, sí. Están manejando un lenguaje, sí. Adecuado, de acuerdo con la lingüística del castellano. ¿No? Que me dice, que le digo, ¿qué crees, güey? Que me dice, güey, que le digo, güey, y que me quedo. Ya comentamos esta situación, ¿no? Entonces, repito, en este caso, para efectos de nuestra materia, queda prohibida las expresiones coloquiales. Si no puedes manejar términos técnicos, jurídicos, por lo menos opta por un lenguaje gramaticalmente correcto. ¿Ok? Si nosotros hacemos una reflexión personal y quisiéramos saber qué tan buenos manejadores de nuestro lenguaje somos, habría que ver qué cantidad de términos gramaticales y fonéticamente correctos manejamos en nuestro idioma. ¿Es el español o el castellano? Castellano. ¿Por qué castellano y por qué español? Porque el castellano es el que, bueno, nuestro lenguaje es el que viene de España, de Castilla. En Castilla. Pero ¿por qué el castellano? ¿Por qué no el aragonés? Pues, o sea, porque nosotros somos invadidos, por decir, conquistados. Entonces, pues tanto nos metieron como en religión, como pero hay una razón histórica más fundamental. ¿Por qué? Porque en la época en que se llevó a cabo el descubrimiento de América y los viajes de Colón, que Colón se fue de pinta por la niña sin decían que había en España en esa época dos gobernantes con igual autoridad. ¿Quiénes eran? Los reyes católicos. ¿Cómo se llaman? Isabela y Alfonso, creo. no. Felipe. No, tampoco. No lo Isabel. Fernando. Los reyes católicos, Isabel y Fernando. Pero cada uno de ellos representaba por separado un reino de la península ibérica. Isabel era reina o provenía del reino de Castilla y Fernando del reino de Aragón.
Sin embargo, ¿por qué razón no se pusieron el idioma aragonés en lugar del castellano? Porque ¿quién financió La reina. los viajes? La La reina. Se dice, se cuenta que por razones pasionales con don Cristóbal Colón. Eso se dice, no me consta. Pero bueno, el punto es que si ella financió, es en el que paga manda. Si yo estoy financiando los viajes, yo pongo mis condiciones y una de ellas es que las tierras que descubras, los pobladores deben hablar en nuestro en el idioma. Y Fernando, Calladito no es lo más bonito, y no separamos. ¿Con qué se financió supuestamente los viajes de Colón? Con las joyas de la reina Isabel, ¿no? La corona, con la corona de Isabel. Entonces, obvio es, nosotros somos hablantes del idioma castellano y no del aragonés, que sería también válido, porque el otro rey era Fernando y era de Aragón. ¿Sí? Pero dicho esto, de una forma aleatoria, entonces decimos, volviendo a este punto, la lingüística me va a permitir manejar adecuadamente, gramatical o profesional, técnicamente, los términos propios de cada área, ¿sí? Cultural, profesional, etc. Ahora, por medio de la lógica es una rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio las formas del pensamiento en cuanto a su estructura y su validez. Por eso es que hacemos referencia de dos especies o clasificación de lógica. Lógica formal, que me va a enseñar cómo se estructuran esas formas del pensamiento, que dicho sea de paso, son el concepto, el juicio y el razonamiento, que nos permiten llegar a un conocimiento de nuestra realidad, incluidos nosotros, y la material que va a decir qué tan válidos, qué tan ciertos, qué tan verdaderos resultan estas formas del pensamiento en la realidad, ¿o no? ¿Sí? Voy a citar un ejemplo, haciendo referencia a la forma más compleja de esas formas de pensamiento humano, el razonamiento. Según el razonamiento en su modalidad de silogismo, ya lo he citado como 4 veces, está el de si A es B, B es C, A será C. En otras palabras, con un método deductivo, voy a hacer una premisa mayor, la primera, o juicio, que establezca una generalidad. Para nosotros, como estudiantes de derecho, ¿cuál sería la generalidad? En ese juicio, el derecho, la ley. Después viene la premisa menor, que es otro juicio, pero que se refiere a un caso concreto, específico, al cual le vamos a aplicar lo que dice la ley. Y por lo tanto, al final la conclusión va a ser la decisión definitiva de esa situación. O conflicto, litigio, como le decimos también. Entonces, con esa situación, señores, puede ser que yo tenga mis 3 elementos en el tamaño que es muy conflicto. Y les pongo un ejemplo. A ver, ustedes van a analizar y me van a decir si es válido o no es válido, si es correcto o no es correcto. Todas las razas son animales blancos con manchas negras. Primera premisa. Premisa número 1. Este animal es blanco con manchas negras. Tercer juicio conclusivo. Entonces, este animal es una vaca. Si yo lo analizo a la luz de la lógica formal medial, muy bien, está bien estructurada, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Y manejas un juicio final, un juicio particular y llegas a una conclusión. Pero entonces viene la lógica material de espera, el juventino, espera, que vamos a ver qué tal es lo que está diciendo. Y ahí es donde entran ustedes. Lo repito el ejemplo. Todas las vacas son animales blancos con manchas. Segundo juicio, premisa menor. Este animal es blanco con manchas negras. Conclusión. Entonces, este animal es un blanco. No. En este caso, tú dices que no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está fallando? Porque estás generalizando, no estás, aparte de que generalices o
lo quieres aplicar en un caso concreto, no puede ser porque estás abarcando toda una serie de cuadrúpedos que no porque sean blancos. Yo tengo un perro que es blanco con negro y no puede ser una vaca. Yo creo que también se necesita especificar. Ok. Oigamos otra opinión. Yo creo que se necesita especificar porque si dices todas las vacas son blanco con negro, estás abarcando todas las vacas que existen. Y es pero cierto que todas las vacas son blancas. no es cierto. Entonces, bueno, yo tengo un poquito de conocimiento de eso. Las vacas Holstein, que es la raza, esas son las que son blanco con negro. Entonces se podría poner si todas las vacas de raza Holstein son blancas con negro. Y esta es una vaca blanca con manchas Esta negras. es una vaca Esta blanca es una- Holstein. Entonces, ahí estaría ya. Entonces, ahí la lógica material debe ser, a ver, analicemos. Primera premisa, ¿es correcta? ¿Es válida? Porque tú estás afirmando que todas las vacas son animales blancos. Y no es cierto. Por lo tanto, aun cuando tu segunda premisa pudiera ser real, verdadera, que tienes ahí junto un animal blanco con manchas negras, no quiere decir que sea una vaca, porque tenemos los perros dálmatas. Sí, también. Puede ser que en la segunda premisa esté yo refiriéndome a un perro dálmata. Y aunque es blanco con manchas negras, no es una vaca. No puedo concluir que es una vaca. Entonces, voy a esto, muchachos. La lógica en sus dos modalidades, primero me va a enseñar cómo se debe estructurar correctamente las formas de pensamiento. Y luego, la material me va a decir qué tan válido, qué juicios de valor tiene cada juicio o afirmación. O sea, que me enseñaría que me enseñó. Y con una premisa, un juicio dentro del silogismo que esté erróneo, termina con toda mi conclusión. Entonces, aquí la lógica, repito, tiene como objeto de estudio a las tres formas de pensamiento. Concepto, primero, o concepto. Luego, juicio o juicios. Enseguida tendríamos esto vendría aquí. Juicio o juicios. En tercer lugar, tendríamos a los razonamientos. Dejo en cuanto a complejidad, lo más sencillo serían los conceptos. Segundo grado, el juicio y por último el razonamiento. Pero, como dice, es que es un concepto. ¿Qué es un juicio? ¿Y qué es un razonamiento? Háblalo. Bien. No sé si ustedes hablaron de filosofía en la preparatoria, en el bachillerato, o no. Pero bueno, vamos a dar a partir de la idea de que sí, eso es un verdad. Un concepto, según algún catalista llamado Gorky y Tebans, son los autores, Gorky y Tebans, en su obra La Lógica, de 1980, nos dice precisamente, nos dicen ellos, que el concepto, fíjense bien, es la palabra o unión de palabras que nos permite formar una imagen mental de un objeto de la realidad. Repito, concepto es la palabra o combinación de palabras que nos permite formar una imagen mental de un objeto de la realidad. Ese objeto puede ser físico o ideal. Imaginario. Imaginario. Exacto. Pero igual, así por ejemplo, en el caso de nosotros como abogados, vamos a encontrar conceptos jurídicos de objetos materiales, pero también conceptos jurídicos de tipo ideal o ficticio. Por ejemplo, si yo digo persona física, ese sería un concepto jurídico, físico o ideal. Físico. Físico, puedo percibirlo. Ella es una persona física, porque legalmente, ¿qué es la persona física? Es una persona. Pues
Bueno, es una persona que es considerada porque paga impuestos, porque tiene derechos y obligaciones. Y en parte sí, pero no es por eso. A ver, ¿tú qué opinas? A todos les voy a preguntar participación. Vamos a ir a hablar. Es una persona física, jurídicamente hablando, que no se vale. Una persona con derechos. A ver, una aclaración para todos, porque todos emplean el mismo término. Nunca debemos incluir en un concepto de definición el término definir, porque caemos en un pleonasmo o repetición innecesaria. No me puede decir persona, siempre es una persona, porque es redundante. ¿Sí? No me puede decir eso. Entonces, la ley nos dice, persona física es todo ser humano con capacidad de goce y de ejercicio que le permite ser titular de derechos y obligaciones o adquirente de derechos y obligaciones. Pero ahí ya no empleo la palabra persona, que digo, es el ser humano. En cambio, si yo les hablo de persona moral o jurídico-colectiva, tendríamos que cambiar la idea, cambia el concepto, cambia la imagen. Ya no te vas a imaginar un ser humano, un hombre o mujer, ¿sí? Aunque se enojen los no binarios. No te vas a imaginar un hombre o una mujer, te vas a imaginar un conglomerado, una organización, una asociación, una sociedad de seres humanos que combinando recursos establecen la consecución de determinadas metas o ¿correcto? Incluso, perdón, profesor, hablando de personas morales, puede ser que llegue el momento hasta que no te imagines ni siquiera un grupo de personas, sino ya una empresa como tal, ¿no? Pero Una no te vas a imaginar edificación, un ser humano, pero ya, ajá, ya es más, sino una organización. ajá. ¿Ok? Nada más que sí te quiero comentar, al tener la materia, que no es lo mismo hablar de persona moral que de empresa. Jurídicamente, Sí, la empresa, no, pero la empresa es un objeto de derecho. En cambio, la persona jurídico-colectiva o moral es un sujeto de derecho. Es una superioridad. sí, sí, sí. No es la misma materia, pero muy. Adelante. No, les comentaba nada más que es que muchas personas, yo he escuchado, yo he visto que cuando les dices que es una persona moral, luego lo primero que se les viene a la mente es la empresa. O sea, a eso me refería. Y es cierto, sí. En el común de la gente, eso es lo que identifica erróneamente Sí, claro. persona moral con empresa. Pero jurídicamente, decía, no, no es lo mismo. Sí. Empresa es un objeto de derecho. Persona moral es un objeto de derecho. Correcto. La empresa es sobre ella, se le dan derechos, se hacen valer derechos sobre la gente. La persona moral es el titular del que ejerce el derecho. No es lo mismo hablar de bodegas Aurrerá que de grupo Aurrerá S.A.D.C.B. Aunque la nombre es parecido. La primera es la empresa, es la organización productora o creadora de servicios. Grupo Aurrerá S.A.D.C.B. es el de todo derecho titular propietario de bodegas Aurrerá. Por ejemplo, para hacer una aclaración. Bueno, pero lo importante es por la parte de otra cosa, decíamos, entonces, aquí en este caso, para hablar de persona física o persona moral, estoy combinando dos palabras, persona y física o moral. Pero también podemos hablar de conceptos jurídicos o conceptos con una sola palabra. Por ejemplo, sujeto. Por ejemplo, imputado. Por ejemplo, sociedad. Ahí, con una sola palabra, nuestra mente luego crea una imagen. Busca en el archivo y proyecta una imagen. Con los nombres, ¿no? ¿Okay? Si yo te digo fuente, ¿en qué pensás? ¿Qué es lo primero que piensas? Información. ¿Tú qué pensás? Fuente. Una fuente de Una agua. construcción, ¿verdad? Donde brota. Pero si yo te digo fuente del derecho, Entonces, el cerebro cambia. Sí. Está bien. una derecho. No necesariamente. Claro. Es un origen o la causa del derecho. ¿Ok? Ahora bien, entonces, repito, el concepto no es una definición, a eso quiero concluir.
No confundamos concepto con conclusión para la lógica. El concepto solo es la imagen que se forma en nuestra mente con la pronunciación o la escucha de una palabra o una combinación de palabras. No es lo mismo que te diga lugar. ¿Qué piensas? No tienes que te imaginar. Una casa. A que te diga lugar de hecho. Lugar de hecho. Es una expresión con 3 palabras. Pero con ella ya me formé una imagen. Otra primero. Lugar de hechos. ¿Y qué pensás? En una escena. ¿En una escena de algún- teatro? no, como de algún hecho delictivo, como de algún Exactamente. Ya no nada más es cualquier espacio, no, es un espacio donde supuestamente se les comete un delito, muchos supuestamente delictivos, ¿ok? Para efectos de la criminalística. Entonces, señores, en ese caso, cuando hablamos de estas palabras, si es una sola, se dice que es un concepto simple. En cambio, si necesitamos 2 o más palabras para formar esa imagen, hablamos de un concepto compuesto o completo. ¿Okay? Dentro de mi exposición, manejé ejemplos de conceptos simples y conceptos completos. Concepto simple, tú lo dijiste, la empresa o empresa. Concepto compuesto, lugar de hechos. ¿Por qué? Porque necesité 3 palabras para formarme la imagen de que es un lugar de hechos. ¿Me explico? ¿Okay? Entonces nosotros, coloco la lógica, y en este caso sería lógica, como decía aquí, jurídica, vamos a tener que manejar primero nuestros conceptos, conocer nuestros conceptos. Hecho, ¿es lo mismo que hecho jurídico? No. No. Para empezar, uno es simple y el otro es compuesto. Y son imágenes diferentes. ¿No? Peinarte es un hecho. Pues, No, pues es que, ajá, es porque todo hecho es una consentimiento, no, una acción. porque la prueba es un ser humano, en este caso, es un ejemplo. Pero si yo te digo, esto es jurídico, ¿no es lo mismo? No. Como abogados, debemos decidir entonces entre hecho común y corriente y hecho jurídico. Acto personal y acto jurídico. De hecho, así que de hecho, perdonando la redundancia, de hecho, lo que te dije como ejemplo, peinarte, sería un acto, pero es una cosa. Pero si te digo, por ejemplo, matrimonio, es un acto también, pero jurídico. ¿Cuál es la diferencia entre un acto y un acto jurídico? Sus consecuencias. Uno, primero, peinarte es personal, porque no produce, ni permite, ni termina, ni afecta el campo jurídico de una persona, ni transmite derechos y obligaciones. En cambio, el matrimonio como acto, sí, genera derechos y obligaciones entre los mismos celebrados. ¿Ok? Bien. ¿He sido claro? Jóvenes del sistema virtual, ¿tienen alguna pregunta? ¿Estoy siendo claro? No tenemos a nadie. ¿No? ¿Nadie? No. Entonces, ya me. Bien. Ahora, ¿alguna duda sobre el concepto? Yo me quedé con la duda de los 3 fundamentos de la lógica jurídica, el formal que había dicho el precepto, concepto y no sé. Bien. La lógica formal me dice cómo debo crear un concepto. La lógica formal, por ejemplo, me dice, para crear un concepto necesita una palabra o una combinación de palabras. Eso me decía la lógica formal. Me dice cómo debo formar un concepto. La material sería la que me diría es válido o no es válido esa imagen.
va más al fondo. Y la material va al fondo, al análisis de fondo de la palabra que expresa. La material no se queda con la forma, la estructura. Sí, no sé si eso está claro. Ahora, vámonos a la siguiente forma del conocimiento humano. Del pensamiento humano, perdón. Forma del pensamiento humano. El juicio. Siguiendo al mismo autor, a los mismos autores literados, también nos dicen que el juicio es, fíjense bien, es una frase o oración donde interrelacionando dos o más conceptos se nos permite afirmar o negar algo de él. En otras palabras, juicio es la interconexión de dos o más conceptos para afirmar o negar algo. Y gramaticalmente se le llama oración. Entonces, debes de aprender a saber estructurar juicios, porque hasta gramaticalmente, ¿cómo se forman las frases o oraciones, señorita, gramaticalmente, señorita? Allá. ¿Cómo le enseñaron que debe formarse una frase en oración? Por el sujeto, el Verbo, verbo, sujeto. Exacto. En época de oración predicada. Entonces, la lógica formal dice, para formar juicio, gramaticalmente necesita haber un sujeto, un verbo y un predicado. El sujeto, quien realiza una acción o una omisión. El verbo, la acción o la omisión. Y el predicado, referente al lugar, ejemplo. ¿Eh? Sí, don y cuadro lo hizo. Ese es el complemento. Entonces, en la lógica dice, a ver, si vas a manejar juicios para crear un argumento, debes en tu discurso tener cuidado que siempre lleve un formato específico. Y después en la lógica material y que sea verdadero. Porque puede ser que combines bien tus conceptos y los interrelaciones. Todas las marcas son iguales, y tiene el sujeto verbo. Está bien, la lógica formal diría perfecto. Pero la lógica material diría, no es cierto, eso es una mentira, eso es una falacia. Es un error. Esta afirmación estructuralmente está bien, pero materialmente no es válido. No es cierto. Esa generalización, afirmación genérica, no es válida. La realidad me demuestra, o demuestra que si todas las vacas son blancas, y te vas a dar cuenta que no es así. Es aquí el conocedor del tema. Las fuerzas son las únicas que son blancas. Pero hay vacas negras, hay vacas cafés, hay vacas coloradas. Entonces, la lógica, en ese sentido, al hablar de juicio sí, es una frase de oración que combinando dos o más conceptos te permite afirmar o negar algo de algo. Hoy es el día. Ese es un juicio afirmativo. Hoy no es el día. Es un juicio negativo. Y está bien. Pero ¿qué tan válido es? Hoy es el día. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Hoy es el día. Bueno, el día. Sí, dudaste. Y tu duda tiene cierta lógica. Porque podrías haber dicho, bueno, depende del lugar. Pues me dijo, hoy es el día, aquí, y es el día. Pero si nos vamos a Japón, hoy es la noche. Entonces, la lógica formal nos va a jugar de esa manera, donde voy a explicar que también hay que ser analíticos en cuanto a la esencia, el contenido de lo que hacemos y significamos. ¿Sí me explico? Atentos, que hay algunos relativamente
porque les voy a dejar un ejercicio de clase y luego les voy a dejar una tarea con base en eso. ¿Sí? Para que vayamos revisando nuestras ideas. Si te equivocan, como dije en la primera clase, no hay problema. Mejor aquí que allá dentro de 4 años. Aquí equivocas, aprendes y avanzas. Allá te equivocas y pierdes un insumo. Y hasta la responsabilidad profesional que no pueden implicar, ¿no? Entonces, mejor aquí. Vamos al razonamiento. Bueno, ya durante el razonamiento dije que entonces el razonamiento va a ser la interacción mismamente de 3 juicios para efectivamente llegar a un conocimiento nuevo con base en un conocimiento previo. Repito, el razonamiento es la operación mental en la cual, interrelacionando 3 juicios, me permite, con base en un conocimiento previo, llegar a un conocimiento nuevo. Yo deduzco, mi deducción, ¿no? Pero para hacer deducción, no puedes tener un conocimiento previo. No podrías entender persona física si no sabes qué es persona. Entonces, si no sabes lo que es persona, podría, en base en ese conocimiento, hacer una deducción y entender que persona física o personalidad. Para nosotros, como si es un derecho. ¿Ok? Entonces, en ese caso, repito, para el razonamiento en la forma de silogismo, primero se maneja una fórmula con esta expresión. Si A es B, primer juicio o premisa mayor, y B es C, por lo tanto, A debe ser C. Al el primer juicio se le llama premisa mayor, lo general. Al segundo, que dice que B, y si B es la premisa menor, en el caso concreto para nosotros, por ejemplo. Y de ahí arribamos a un conocimiento que A debe ser C. ¿Ok? Premisa mayor, que es la parte general, para nosotros sería la ley. Premisa menor, que sería el caso concreto, problema específico. Y de ahí llegamos al tercer juicio que es la conclusión. Ahora, es importante que en este momento les aclare qué son A, B y C. Son los conceptos que forman nuestras premisas o nuestros juicios. ¿Okay? ¿He sido claro? Sí, adelante, por favor. ¿He sido claro? ¿Lo expliqué? ¿Lo he entendido? Si no es así, díganmelo para que lo... Y el método deductivo para nosotros es lo más común. Si la ley dice esto, y esta persona o esta persona, con la cantidad de estas personas, lo hace el abogado litigante, lo debe hacer el juez, sus razonamientos tipo silogismo. Si la ley me dice que no puedo molestar a una persona sino con base en una orden de mi parte por escrito, fundada y motivada, y en ese caso no existió la fundamentación, conclusión, no puedo molestar a esa persona. No me explico muy grosso modo de lo que sería un funcionamiento del silogismo legal. Pero primera parte de mi premisa mayor, que es la ley. Si el artículo 16 me dice, el Ministerio Constitucional me dice, en México, que ninguna autoridad habla de verdad, y en ese caso, al haber afectado al señor Roberto Méndez, no hay una orden
Por lo tanto, no se le debió haber multado, Están violentando mis derechos. porque todavía te permitir. Ok. Ahí entraría, por ejemplo, lo de nadie puede ser molestado en su persona, por lo tanto, los retenes son Tendría que buscar ilegales. una orden de un juez, un magistrado o un ministro del tribunal. Este sustenta el 16 que debe de, bueno, que no puede ser molestado si es que no existe, no tienes una averiguación de nombre y si no está fundada o un mandato judicial, mediante lo que es una orden de búsqueda y presentación. Si no tienes eso, lo siento, por eso es de que hay la bronca con los policías cada vez que cuando hacen sus dichos operativos, que vienen, no es que tenemos el operativo que no sabes qué es. A mí traes una orden que te vamos a revisar tu carro. Dime, para empezar, tú no les pagas. ¿Por qué me pagas? Sí, sí. No, O sea, nada más. ¿dónde está uno? Sí, porque eres tú. Entonces, O sea, es que mi jefe, su jefe, su juez, no, porque yo creo que hay un y muy bien, ¿no? no me paro. ¿Y qué? Desde una habilidad, Vamos. nos devuelven todo lo que es la corrupción. Apenas se dio la noticia de que a dos miembros de la Guardia Nacional hicieron la señal de pararse, no se pararon, los alcanzaron y los bajaron. Bueno, pero es de que ahí ya, bueno, para sí, fue abuso de autoridad, pero si te hacen una parada, es que, ok, me paro, ¿qué quieres? Que no me deje revisar es diferente. ¿Quieres? Ahí está mi placa, aquí en el parabrisas está el número de chasis, sube la plataforma, si el vehículo a lo mejor te sale que ha robado, adelante. Pero si no te sale nada que te voy a revisar, que porque traes drogas, que porque, bueno, esa es tu presunción. ¿Sabes qué? Nos vamos al Ministerio Público, nos vamos al Ministerio Público, allá te puedo hasta revisar, nada más simplemente por el hecho de abuso, abuso de autoridad, dos, lo que es pues, porque estoy, esa es una puerta que no, pero estaría viviendo en contra de mi voluntad, te las aplico. Más que nada, yo que viajo mucho al Estado de México, allá como traigo placas de Puebla, y cuando yo hay un taxi, pues ya me conocían de que yo siempre los mandaba yo a les espárragos. O sea, y a mí no discúlpame, y es que la verdad es que tienes que saber argumentar para poder fundamentar tu motivación y hacerlo ver, ¿no? Okay. Pues bueno, que estoy hablando con algo. Esta es la diferencia entre dar clase a un adulto a dar clase a un niño. Sí, claro. Para ustedes, aquí tengo que aplicar la pedagogía como técnica de enseñanza. Si estuviera con niños sería pedagogía. Ella y ella son muy jóvenes, pero no son niños, juntos. Y como adulto tengo que aplicar la pedagogía, técnica pedagógica, como algo importante, experiencias. Y con base en ello, aterrizar mi teoría en una cuestión. Y eso es a lo que se le apuesta, que sepan razonar, utilizar el conocimiento, pero porque ustedes llegaron a él, no por lo que les quieren. Ahorita es una parte básica de conceptos, bueno, ustedes permiten no explicar todo, pero enseguida ustedes van a tener que ir a las fuentes e investigar y venir y plantearme preguntas, dudas sobre lo que leyeron, que investigaron y no entendimos. O entendimos bien o entendimos mal para corroborar. Pero yo ya no voy a dar clase como en ese momento. Ahorita porque eso no soy hacerlo. ¿Ok? Como algo introductorio. ¿Correcto? Bien, continuamos. Antes de pasar a nuestra siguiente disciplina, vamos a hacer un ejercicio. Más bien, ustedes van a hacer un ejercicio. Obviamente, y es el derecho, en el área que tiene, civil, penal, agraria, mercantil, laboral, ¿cómo hacer el ejercicio? Es un razonamiento y me vas a indicar cuáles son tus conceptos.
cómo están los juicios estructurados y decidir si es un concepto simple como lo que aterrizando todo lo que necesito. Adelante. Pueden trabajar individual o por pareja, como el siguiente nivel. Háganme el esfuerzo. Porque, muchachos, fíjense que no podemos desconectar nuestros juicios. Que es el primer concepto, vuelve a aparecer en el tercer juicio conclusivo. Y B, que aparece en el primer juicio, vuelve a aparecer en el segundo, en las premisas. No hay que cambiarlos. Por eso es interconexión. ¿Tenemos uno? Mandaré. ¿Solo uno? Okay. Un ejemplo. Un ejemplo para empezar. La área de conectar algo más. Hoy tenemos como para pensar, objetivizar lo que explicamos. ¿Sí? Adelante, piensen. Eso se ve. ¿Se ve bien la fórmula o sea? Perfecto. Me gusta que piensen. ¿Vas a delimitar o te lo pones? Aquí en la libreta o te lo pongo. Como tú prefieres. Si quieres aumentar tu estructura, no tengo inconveniente. Sería bueno que lo escribieran porque se hizo una base para posteriormente. Ya pasa. Recibe la posibilidad de vamos, es también de lo que nuestro sería esto que acabo de señalar. Adelante, sí. El texto es Ya se lo puedo decir. Ya se lo puedo decir. sí, adelante. Bien, hacia lo que yo hago en el razonamiento, nosotros en lo que es el circuito mexiquense, en cada caseta de peaje, siempre está la policía estatal. Mis unidades, tengo unidades que tienen placas de Puebla y de Michoacán. Entonces, al circular por esas vías de regreso, lo que es de Querétaro, de Querétaro para lo que es llegar a la caseta de San Marcos, dirección al Chalco, siempre nos agarra, bueno, siempre están en cada caseta los estatales, te ven con otro diferente tipo de placas y te paran. Lo primero que te dicen, por tus placas, que sería A es igual a B, dicen, ¿sabes qué? No puedes circular. Dices, ¿por qué? Dice, porque traes placas foráneas y te ponen un horario que es de 5 de la mañana a 11 de la mañana y supuestamente todos los que son servicios mercantiles no tienen permiso de circular, en teoría, pero entonces para ellos la última premisa que es en conclusión que tú no puedes circular a esa hora, pero lo que aquí sería la lógica material es que ellos no se dan cuenta, desconocen una de las leyes, piensan que es uniforme, que está en conocimiento y están todos mal. ¿Por qué? Porque en primera ni siquiera te revisan qué tipo de calcomanía traes. A pesar de que no hay beneficiarios estaban activados en la ciudad de Puebla, yo iba a verificar a la Ciudad de México. Al tener calcomanía 0 o doble 0, a mí todas las restricciones no me hacían nada. Yo paso por arriba de ellos. ¿Sí? Pero para ellos, con tal de molestarte o de poder sacar una luz para el café, te dicen, no, es que no puedes ver. Y te dicen, nada más, ¿sabes qué? Es que no puedes circular porque traes unidad de carga y es de este horario. Así, ya viste la terminación de mis placas, ya viste mi engomado. Yo puedo circular a la que sea, porque por el tipo de engomado que es lo que me da el pase automático para poder circular. Esa sería la conclusión que ellos
O sea, no se van al fondo de revisarte bien los papeles. Y lo peor de todo es que están cometiendo un atropello porque la policía estatal no tiene las facultades, en primera, de pararte, en segunda, de pedirte la documentación, y en tercera, ni siquiera de revisar tu unidad. Ok, bueno. Muchas gracias. Como que no estuvo bien, pero no está completo. Bueno, pero pues está ahí. Por favor, me presenta mi idea, dijo que mi labor es guiar. Tu ejemplo está muy bien, está muy práctico y muy objetivo, pero ahora adécualo a la forma. Sí, ¿Cuál es tu concepto A? de acá, que nada más por el hecho de que tres placas No, foráneas, ¿cuál es tu concepto A? el concepto A es de que por traer placas que no son de México, te pagan. ¿Cuál es el caso concreto? Premisa menor. En la premisa ¿Cuál es menor, B? ¿Cuál es C? o sea, el A, aquí lo que sería la premisa menor es de que por el hecho de que tú no traes placas de allá, significa que tú vienes de ilegal, por decirlo así, que careces de conocimientos y que estás mal. Violando. Exactamente. Y en conclusión, Pues te quieren sacar la luz. Te quieren- se pretende aplicar una solución. Exactamente. Pero ahora, pensarse como ciudadano afectado, ahora piensa como estudiante de derecho. Bueno, Sí, sí, la ley aplicable al caso de tránsito dice que todo conductor y todo conductor debe de acreditar a las autoridades su permiso para circular. Ese es mi permiso mayor, mi término final, porque es lo que estoy ahí. Y el taxista, señor fulano de tal, no me acredita ese permiso. Por lo tanto, yo puedo detener una persona que hay una sanción. Entonces, vamos a ir identificando quiénes A, quiénes B, quiénes C, y ver si concuerdan con este asunto. Eso es lo que me parece la lógica formal para aprender a estructurar el procedimiento. El caso que tú me planteas es muy interesante y es muy realista, pero ahora habría que hacer la operación sistemática de cómo vas a estructurar el razonamiento para poder precisamente argumentar que tienes la razón en ello. Ahora, traducirlo escrito de esta forma. Lo que viene que dice que lo traduce en escrito. Sí. Ok. Los demás luz. Pensando. Sí, los abogados somos muy formalistas. Queremos adecuar todo a un formato. En ese caso, la forma. Ah, ya. Por favor, mande lectura esta diapositiva. Por favor, señorita. Si quieres ahí, adelante. Como ya se ha visto, el hombre posee la capacidad para representar mental y universalmente a los objetos, pero además cuenta con la valiosa posibilidad de expresarlo. De tal manera que no solo es importante que esos pensamientos que elabora sean correctos y verdaderos, sino que pueda comunicarlos adecuadamente, y aunque el lenguaje no es un tema que corresponda directamente a la lógica, es necesario indicar que representa el medio más importante por el cual el ser humano da a conocer no solo lo que piensa, sino también lo que siente y vive, su propio mundo. Cada tipo de pensamiento tiene una operación por la cual se origina y al mismo tiempo tiene su correspondiente expresión. Ok. Entonces, aquí en este texto nos está haciendo referencia a que para poder argumentar
necesitamos primero conocer nuestro idioma, gramatical y en nuestro caso, profesionalmente, técnicamente, técnico jurídico. Y luego, mentalmente, tener la capacidad para estructurar adecuadamente conceptos. Con mis conceptos formaré juicios o frases y con la interacción de tres frases voy a llegar a un conocimiento a través de lo que se llama razonamiento. Es lo que, a lo que se refiere que saber expresar pero y en estructura. Sí, adelante, porque creo que ya tengo el mío. adelante, por favor. Acuérdate que eso ahora tienes retórica y oratoria, hay que hablar en público. Más adelante vamos a hacer evidencia. Ok, mi concepto A. Yo pago la luz. Sí, adécualo a la forma. Sí. Si yo pago la luz de mi casa de uso doméstico, pero tengo un local, quiere decir que los locales deben de pagar la luz de uso comercial. Si yo sigo pagando la luz de uso doméstico, me van a multar porque es de uso comercial. A ver, Pero eso ya manejaste es- los mismos conceptos, porque creo que me los varias. ¿No? ¿Sí? ¿Cuál es tu concepto? El concepto A es que yo pago la luz de uso doméstico, pero tengo locales un local. Estás afirmando que tú pagas la luz de uso doméstico doméstico en un local. Si yo tengo un local, debo de pagar la luz de uso, ajá. Por lo tanto, Por lo tanto, si yo sigo pagando la luz de uso doméstico, no estás cumpliendo con el pago del uso comercial, Ok. Y estaría reventando. Ok, eso está más acercado a la realidad. Muy bien. Pasa. Bien. Siempre acuérdense mentalmente manejar esta fórmula. Hasta para chocar. Sí. A. Ese. Primer juicio. Y siempre acuérdense, es método deductivo. Lo general, primero lo general, luego lo particular. El caso concreto y por último la conclusión. Si la ley me dice que el propietario de un local comercial debe pagar una tarifa comercial y yo estoy pagando tarifa de uso doméstico, por lo tanto, no estoy cumpliendo. No estoy pagando el uso. Conclusión. Insisto, con la la ley me dice esto, y tú estás haciendo esto contrario, por lo tanto, estás incumpliendo la ley, o te haces apego a una institución. ¿Sí? Les quiero comentar algo. Miren, esto que normalmente lo hacemos inconscientemente a veces, mal, pero lo hacemos. No es fácil llevarlo a una práctica sistemática. Se requiere práctica, práctica y más práctica. Pero debemos de intentarlo hasta lograrlo. Porque en el ejercicio profesional, si no razonas con lógica jurídica, el juez o la autoridad te va a hacer requerimientos y si definitivamente no puedes, te va a pedir o a pedirte que te que destituyan, destituya. la destitución del cargo. Y qué pena que por falta de capacidad, en plena audiencia, te exhiban como incompetente. Se revoque el nombramiento a tu favor y se pida que venga otra persona a sustituir. Después de eso, como son públicas las audiencias, ¿quién te vuelve a contratar? ¿No? Entonces, de ahí que se ven saber estructurar bien conceptos, juicios y al final señores, tenemos 5 minutos. Todavía me alcanza para una participación más.
No importa si te equivocas, no pasa nada. Adelante, por favor. Señorita. Por favor. Bueno, yo lo hice, le digo muy básico, le puse el fuego quema, a Gerardo le dio curiosidad tocarlo, por lo tanto a Gerardo se quemó. Ahora díganme en su ejercicio, ¿cuál es el concepto A? ¿Cuál es el concepto B? ¿Y cuál es el concepto C? En cada uno de los casos. Y ahí se van a dar cuenta que hay algunas áreas. Sí. Obvio, aquí no lo van a hacer ahorita, porque no hay tiempo. Se los doy cuenta. Acuérdense, deben aparecer los tres conceptos en los tres juicios. Y chequen su ejemplo, por eso les pedía, sí lo puedes expresar realmente, pero sería bueno que lo escribieras porque nos va a permitir contrastar lo que yo pensé. ¿Se equivocaron? Corregimos. No se trata de exhibir aquí a nadie. ¡Ay, qué tonto! No estamos aprendiendo. Quería que ya se está perdiendo el tiempo que se va a trabajar. No, estamos los que no sabemos que queremos aprender. El error es parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Acuérdense, yo los oriento para que aprendan, pero el que tiene que aprender es tú. ¿Ok? ¿Me equivoqué? Ok, no pasa nada, vamos a corregir y aclarar. ¿Bien? Bueno, señores, pues por hoy eso es todo. Nos vemos la próxima clase. Les voy a dejar, más bien les dejé ahí en el, ¿cómo se llama? En lo que es nuestro material, un material que se llama Kinesia, lenguaje corporal y gestión, y también de retórica y oratoria. Empiecen a leer ese material y cualquier duda, por favor, la próxima clase me lo indican, porque vamos a manejar la siguiente clase, retórica, y ese material trae todo eso. No les digo estudienlo, entendiendo. Leanlo, como les dije en clase anterior, después de leer, elaboran un cuestionario de libertad con las dudas que ustedes surgido. Y con esas preguntas, respondan y sí. ¿Está claro? Entonces ya está el material arriba. Claro, está bien. Sí. Es un favor, podría ayudarnos para, bueno, porque no se me Bueno, y para que, bueno, gracias, mi amor.